Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Benvindos, buena gente, muy bienvenidos a esta nueva edición, 108 edición del Enlace Iberoamericano de Prensa y Radio Mercosur, y que sabéis que tenemos un hermano podcasters en Enlace Sudamericano. Nosotros pretendemos, recuerdo a nuestra audiencia, unir al ser iberoamericano el mundo europeo de la Unión Europea de Ibera, España, Portugal y Andorra, con el mundo de América Latina, y sobre todo a través de los mecanismos de mayor unión e integración que es el Mercosur, que comprende a Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, que está suspendida pero se integrará, y Bolivia, que ya está prácticamente adentro. O sea, es el mayor área de integración de América Latina. Hablo en español y en luso, obviamente dos lenguas fraternales y mutuamente intercomprensibles, dos lenguas internacionales que tienen esa facultad que con muy poquito comprensión, como puede ocurrir entre varios dialectos, pues suponen casi, 900 millones de personas que las comprenden. Y son la lengua, en el caso de español, más materna, más hablada de Occidente. Bueno, pues con estos mimbres tengo que decir que hoy estoy especialmente honrado de tener en esta 108 edición a una persona que no nos vamos solo a limitar a tratar el pasado de nuestra identidad, sino que venimos de una manera un poco más científica, historiográfica, de la mano de un gran historiador de estos temas iniciales de nuestro hermanamiento y de nuestro descubrimiento y de nuestros también encontronazos. En esto yo conozco a nuestro invitado, que es un gran historiador nacido en Carmona, Sevilla, que Carmona tiene una fuente, igual se lo canto, pues don Esteban Mira Caballos es un historiador, escritor y profesor español. Está especializado en el descubrimiento y los inicios de la conquista de América. Bueno, y por lo tanto el tema, que tiene acentos de mucha novedad, trataría de, en esos inicios, del Colón converso, que es el título del último libro, yo creo, Colón converso, en la conquista temprana, obviamente los primeros pasos históricos de esa extraordinaria descubrimiento, porque a algunos el nombre de conquista puede resultar extraño, pero hay un componente militar sin duda. Colón converso, conquista temprana y leyenda negra. Y esto desde las nuevas claves de esta historia nuestra en común. Bueno, pues, repito, un tema apasionante a mi humilde entender, de los inicios de la semilla, de nuestra fusión, de nuestro mestizaje, y el profesor, prefiero llamarlo así, profesor Esteban Mira Caballo, nos habla de su vinculación también con, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y él nos contará más en detalle estas vinculaciones académicas con el mundo, digamos, de Hispanoamérica, en varios sentidos. Incluso fue en Santo Domingo, se le concedió la distinción de huésped distinguido de esa ciudad primada de América, porque sabe que hay universidades de todo esto, vamos a entrar en detalle, y por lo tanto es un hombre con no solo historiador de las Españas, sino sobre todo de esos vínculos del descubrimiento y de la conquista, y sobre todo de personajes que él ha trabajado en sus libros,
repito, Cristóbal Colón, con Cristóbal Colón, esta nueva visión del Congreso que vamos a entrar en detalle, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Hernando de Soto o, por ejemplo, Nicolás de Obando. Todos estos señores, libros también más generalistas, Las Armadas del Imperio, que habla de las armadas, es el sistema naval que fue extraordinario, llegó a denominarse el Pacífico el lago español, porque durante, 200 años, si lo sabe, pues esas flotas de Indias suponían la base de nuestro imperio. En cualquier caso, escritor de otras muchas obras que pasaremos a analizar, yo sin más preámbulos quisiera señalar que para desentrañar, porque es un hombre con académico y con aspecto científico, y él nos hablará también de estas leyendas negras y rosas no muy objetivas, pues desde esta objetividad contrastada contamos con una autoridad, sinceramente, indiscutible. Don Esteban, profesor Esteban Mira Caballo, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, miembro de la Real Academia de Extremadura y de la Academia Dominicana de la Historia, y asesor de la Fundación Obra Pía de los Pizarro. Tenemos el orgullo de comentar una cuestión previa, y le pregunto ahora, que usted que maneja la pluma y la historiografía con precisión de casi cirujano, pero leyendo sus libros con amenidad de gran divulgador, y ahí está la prueba. ¿Cómo empezó, estimado profesor Esteban, cómo empezó esa vocación americanista? ¿Cómo se proyectó usted, no solo académicamente, sino como escritor? Bueno, para empezar, buenas tardes a todos. Ya digo, es un placer para mí estar aquí con vosotros en este canal de Mercosur para hablar de lo que me gusta, que es de historia. Bueno, pues la verdad que uno está determinado por sus circunstancias. Yo soy americanista porque soy español, porque nací en España, y también porque soy sevillano, ¿no? De origen sevillano. La vocación me salió muy temprana porque en mi casa, que era una casa de agricultores, donde solamente había una enciclopedia que nos pasábamos de hermano en hermano y era toda la fuente de información que teníamos, había también un pequeño librito de la Biblioteca Maravillas del Frente de Juventudes, que era un cómic, que lo tengo todavía por aquí, sobre Hernán Cortés, ¿no? Y ahí me enganché con ese héroe que comentaba el cómic, me enganché yo un poco con el tema de América. Después descubrí que no era exactamente un héroe, bueno, que tenía sus luces y sus sombras, ¿no? Pero bueno, de alguna forma que el cómic sirvió para engancharme a mí con este mundo de la conquista, ¿no? Y después, bueno, como estudié en Sevilla, teníamos el Archivo de India, que como bien sabéis es el archivo que contiene 45.000 legajos con toda la administración de América, de las colonias, por parte de la metrópolis, por parte de España. Bueno, pues ahí ya teníamos una especialidad en Sevilla, que no la había en otros sitios, que era la especialidad de Historia de América. Bueno, pues ahí me metí yo en la especialidad de Historia de América. En segundo de carrera hicimos prácticas en el Archivo de India y desde entonces, a lo largo de los últimos 40 años, pues estoy enganchado con esto del americanismo y, por supuesto, familiarizado con toda esa documentación que se conserva en el Archivo General de India. Por tanto, ya digo que de alguna forma nuestro lugar de origen nos determina, ¿no? Si fuera camerunés, pues seguramente mis intereses serían otros, ¿no? Pues precisamente mi condición de español y de sevillano ha condicionado este interés y esta dedicación de toda una vida a los temas americanos. Muchísimas gracias. Y hay preguntas que sinceramente me interesan mucho, porque quien no cuida sus raíces y no comprende sus raíces difícilmente puede dar frutos y nuevas hojas y ramas. Pues dentro de esas raíces usted habla de algo singularísimo, que es que en su último libro contempla la posibilidad de que Colón fuera un converso. Eso significa, perdóname que traduzca inicialmente a nuestra audiencia, estimados escuchantes, que Colón podía tener raíces judías y sefardíes, por lo tanto se llamaba sefaraz a la España. Los judíos que fueron en 1400, pues algunos de ellos que no se convirtieron al catolicismo, de ahí lo de converso. Y entonces me atrevo a preguntarle, para que usted entre muchísimo más en detalle de lo que este humilde
no sé, jurista metido ahora a lides de comunicación, ¿qué podría usted avanzar a nuestros oyentes de que Colón se esté configurando como un converso, o sea, como un judío que se convirtió al catolicismo, y probablemente con esas fuentes que usted nos da de su financiación y de su, dificultad en sus orígenes, un hombre tan conocido, ¿no?, en su época y después, ¿qué posibilidades tenemos de que no fuera un catalán ni un genovés, en cualquier caso, que tenga esta raíz judía? ¿Cómo lo explicaría usted a nuestra audiencia? Bueno, quiero empezar diciendo que existen dos Colones, ¿no? Existe el Colón histórico y el Colón de la calle, el icono cultural, ¿no? Y están muy bien todas esas teorías del Colón gallego, del Colón suizo, del Colón francés, Jean Bicipá. Hay muchísimas teorías muy diversas, muy interesantes, muy curiosas, que completan la biografía de ese gran personaje como fue Cristóbal Colón. Pero está el Colón histórico. Y sobre Colón, que dice, no sabemos, de Colón sabemos muchísimo, existe muchísima documentación de Cristóbal Colón. En los últimos 30 años han salido la colección documental del descubrimiento, 3 volúmenes con más de 1000 páginas, el libro copiador, que lo publicó Antonio Ruma de Armas, ha aparecido el legado de Cristóbal Colón, de Anunciada Colón de Carvajal, o sea, miles y miles y miles de páginas de documentación sobre Cristóbal Colón, o sea que sabemos mucho de él. Y bueno, si primero con respecto al origen, si queremos pensar el Colón gallego, pues está muy bien, son Colón muy interesantes, ¿no? Que César de la Riega manipuló fuentes para hacerlo pontevedrés, ¿no? Y el Colón catalán está muy curioso, y el hijo del príncipe de Viana. Ahora ha salido una teoría muy curiosa de Antonio de la Rosa, del hijo del rey de Polonia, sí, de Polonia. Bueno, todo eso es muy interesante, pero desde el punto de vista histórico, Colón nació en Génova, no tenemos ninguna duda. En la academia, en la universidad, no tenemos ninguna duda que Colón nació en Génova, bueno, pues porque todo el que lo conoció dijo que nació en Génova, porque él mismo dijo en 1498 que nació en Génova, porque sus hijos dijeron que nació en Génova y porque se comportaba como un genovés, ¿no? O sea, por tanto, no nos cabe ninguna duda con respecto a eso. Con respecto a su religión, se han dicho muchísimas cosas. Todo el Colón converso no es nuevo, ya Salvador de Madariaga a mediados del siglo XX lo defendió, incluso Simón Wiesenthal lo veía como el nuevo Moisés guiando a los sefarditas expulsados de España a la nueva tierra prometida. Hay que aclarar, y lo tenemos muy claro, Colón era católico practicante y no podía ser otra cosa. Se presentó ante la corte de Isabel la Católica como un católico. No existía la posibilidad de presentarse de otra forma. La cuestión estaba si escondía detrás un pensamiento judeoconverso y efectivamente lo escondía. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos muchísima documentación. Es que dejó 2.500 apostillas, anotaciones. Colón tenía una costumbre que yo también la tengo, de leer los libros y hacer anotaciones, subrayarlo y hacer anotaciones en los márgenes. En la Biblioteca Colombina de Sevilla tenemos el Imago Mundi con 900 anotaciones hechas por el propio Colón. Y además, algo que poca gente sabe, dejó un libro escrito con Fray Gaspar Gorricio, que es el libro de las profecías. Y por lo que él escribe, se denota claramente que tenía un pensamiento más compatible con el ideal judío converso que no con el ideal católico. Por ejemplo, está obsesionado con recuperar los santos lugares, con reconstruir el templo de Jerusalén, con restaurar el templo de Judá. O sea, son ideas que para un católico son insólitas, para una persona de una honda ricambre judeo-conversa no. Por tanto, por lo que él decía y por lo que él escribía, parece obvio que detrás de ese Colón católico había una persona que tenía un origen importante judeo-converso. Ya digo, por tanto, son realidades que yo creo que están bastante constatadas, y es lo de siempre, es que Colón es un icono del pueblo y todo el mundo escribe de Colón y se escriben las diversas teorías continuamente, ¿no? Ya digo, la última parecida, esta del Colón, hijo del rey de Polonia, nada más y nada menos, ¿no? Que nació en Madeira y se puso al servicio como agente secreto de Juan II. Bueno, todo eso yo creo que enriquece al personaje, pero ya digo, tenemos dos historias. El Colón literario, o si queremos el Colón histórico. Ese es mi libro, Colón, el converso que cambió el mundo, en el que dedico 500 y pico de páginas y más de 1.800 notas documentales para tratar de rescatar de entre las montañas de documentación
y dejar a las claras quién era Colón. O sea, mi objetivo ha sido rescatar al Colón histórico y quitarlo de tanta literatura como tenía encima. Hay que tener en cuenta que hay más de 100.000 obras sobre Cristóbal Colón, ¿no? Y por tanto, bueno, pues el objetivo ha sido un poco ese. Y insisto, sabemos mucho sobre Colón. Otra cosa, que nos quedemos con el Colón literario, que por otro lado es mucho más atractivo, es mucho más interesante, porque la literatura da mucho más juego. Yo como historiador estoy constreñido por la verdad histórica, no por la objetividad y por el método. Por tanto, evidentemente no podemos competir con la literatura, que está muy bien, pero que el público en cuestión, las personas, tienen que optar si quieren conocer al Colón literario, hay literatura muy buena, muy interesante y muy rica, o si quieren conocer al Colón histórico, a veces menos condescendiente, y lo mismo te puedes encontrar en él, pues cosas que a lo mejor nos gustan, ¿no? Porque la historia es la que fue y no la podemos cambiar. Pues muy amable por sus explicaciones. Creo que ha quedado, a mi entender, muy claro su perspectiva objetiva y científica y seria, pero a la vez con una enorme documentación como un catedrático como usted tendrá en su haber. Yo quisiera ahora dar un paso, aunque probablemente nuestros corresponsales puedan retomar todos estos asuntos, a su extensa biografía sobre esa historia, llamémosle, que en el título del podcast llamamos Conquista Temprana o Descubrimiento Temprano. Usted comenta, entre otras obras, que vamos a hacer un repaso muy, si me permite, muy preciso como usted los hace, preciso, pero un poquito a uña de caballo, ¿no? Porque su biografía es enorme. Y usted tiene la página web esencial, donde ahí puede nuestra audiencia ponerse al día de todo lo que este programa no va a poder alcanzar, porque es un hombre amenísimo y espero contar en futuras ediciones otra vez con su presencia. La página es Esteban Miracaballos, todo junto, Miracaballos, curiosamente, es un apellido singular, ¿no? Porque parece que es usted un observador de estos equinos que llevamos a América los españoles. Como usted bien sabrá, no había caballos en América y los indios eran caballos descendientes de, pues fundamentalmente esa zona que usted, ¿no? Y el sombrero de Carmona. Pero vamos a hablar luego de su biografía. Yo quisiera, repito, que de una manera muy amena, pudiera usted comentar esto de, vamos a empezar por las obras o por encima, ¿no? Yo creo que hay dos, y luego Hernán Cortés, el fin de una leyenda, que usted ha publicado, me parece, en la Fundación Pizarro de 2010. Hernán Cortés, el fin de una leyenda. Yo hace no tanto he ido a ver el musical Malinche, ¿no? La Malinche. Es extraordinario esa fusión y esa visión que tenía don Hernán Cortés, que primero estuvo como sabe usted, en Cuba y demás. Podría hacer, digamos, la síntesis, nadie mejor que usted, de esto que supone este libro, Hernán Cortés, el fin de una leyenda, como un aperitivo para que podamos luego disfrutar de su lectura, que está en todos los plataformas y también digitales y audiolibros, etcétera. Vamos a empezar dentro de esos 12 así que tiene usted, grandes, que tiene otras obras, digamos, no tan de libro. Hernán Cortés, el fin de una leyenda. Profesor Esteban Miracaballos, dígame usted, ¿qué puede opinar sobre ese libro a nuestra audiencia? Bueno, la verdad que es bastante complicado para mí, porque tengo 3 libros de más de 500 páginas publicadas sobre Hernán Cortés, aparte de infinidad de artículos. Y bueno, ya digo, yo he investigado y he publicado biografías de muchos conquistadores, pero ninguno tan singular como Hernán Cortés. Es complicado. Quería, primero, bueno, yo como historiador, la gente que me lee y que me conoce sabe que no idealizo la visión de estos personajes. Son personajes de su tiempo que se comportaron como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador. Pero yo como historiador no lo juzgo. No soy juez, no trato de juzgarlo. Los historiadores tratamos de explicar la historia. Entonces, quisiera empezar por ahí. Mis libros se caracterizan porque trato de encontrar una cierta objetividad histórica, trato de que no se me note la ideología y trato, pues, ni de usar valoraciones negro-legendarias ni rosa-legendarias. La objetividad histórica eran personajes que hacían lo que hacían. Evidentemente, Hernán Cortés no iba impartiendo los derechos humanos por el territorio americano, pero sí es verdad que de alguna forma
él se ajustaba a la legalidad de su tiempo, ¿no? Se ajustaba a esa legalidad que era una legalidad cristiana y que la escuela de Salamanca, la corriente humanista de Salamanca, trató de condensar y de sintetizar en una serie de leyes, ¿no? Que después se plasmaron o influyeron en la plasmación de lo que fueron las leyes nuevas y la recopilación de leyes de India, ¿no? Por tanto, eran personajes que cometían las atrocidades de su tiempo, eran conquistadores, eran guerreros de su tiempo, y por tanto no se puede negar eso. Dicho esto, ¿qué más me gustaría decir de Hernán Cortés? Creo que tanto a Hernán Cortés como a Cristóbal Colón como a otros conquistadores debemos darle una oportunidad. Si uno va con la mente prejuzgada a pensar que si era un genocida, que si era un ladrón, que si era un asesino, como decía Carlos Elías Butrón, un psicópata, y lo trató de explicar que era un psicópata, bueno, pues difícilmente vamos a poder llegar a entenderlo, ¿no? Yo planteo a cualquier oyente que le intente dar una oportunidad a estos personajes, ¿no? Y que los aborde con la mente, digamos, liberada de esos prejuicios, ¿no? Evidentemente que tienen muchísimas sombras, ¿no? Todos estos personajes, ¿no? Y que hicieron lo que hicieron, ¿no? Yo siempre digo que como historiador no puedo ignorar los excesos, los abusos, las atrocidades, la hecatombe, porque hubo una hecatombe, porque se estima que había entre 15 y 30 millones de habitantes en América y al final del siglo XVI quedaban solamente 2, por tanto hubo una hecatombe. No puedo obviar eso, ¿no? Pero prefiero quedarme con lo que nos une. La historia ya fue historia y ya pasó. Si me disculpa, profesor Esteban, cuando usted habla de hecatombe se refiere a que llevamos muchos virus, sarampión, gripe, viruela, etcétera, que produjo esa hecatombe. Obviamente son los virus esencialmente, no en ningún caso derivados de matanzas, ¿no? Vamos a ver, fundamentalmente eso está más que documentado. El 90% de los fallecimientos en América se debió al choque epidemiológico. Eso es obvio, hubo intercambio de virus. Los indígenas le pegaron virus a los españoles. Por las circunstancias fueron menos letales, pero evidentemente, por ejemplo, llegó la sífilis a España y hubo que cambiar la legislación, hubo que cerrar balneario, hubo que cerrar Mancebía, porque la sífilis, llegó la cepa virulenta de la sífilis americana que se la pegaron a los conquistadores, la trajeron a España, y desde los años 20 del siglo XVI en Sevilla se está administrando palo Guayacán porque hay una auténtica epidemia de sífilis. O sea que, o cuando llega Francisco Pizarro a Coaque, le pegan la bartoleniosis, que acaba casi con la mitad de la hueste. O sea que no acabó la hueste allí de milagro. Y por lo que sea, pues llegaron oleadas epidémicas al continente americano, que fueron diezmando a la población. Empezó con la influenza suina en 1493, que mató casi a la tercera parte de los indígenas de la Española, y después oleadas de viruela, sarampión, tifus antemático, etcétera, etcétera, etcétera. Eso unido de alguna forma pues a otros elementos. No se puede decir que todo fuera eso exactamente, ¿no? Evidentemente, por eso yo siempre hablo, no puedo negar eso, yo siempre hablo de hecatombe, evidentemente no de genocidio. Pensaba que esto lo íbamos a desarrollar más adelante. Y bueno, después si queréis podemos retomar el tema ese del genocidio, el tema que yo por supuesto lo niego. Sí. Si me disculpa, profesor, aunque, repito, es inabarcable lo que intentamos analizar, sobre todo darle ese vuelapluma a nuestra audiencia, porque ahora voy a saltar un poquito entre sus libros, que tiene otro, como usted dice, de Hernán Cortés, mitos y leyendas del conquistador, pero ha publicado entre unos y otros, y más que nada voy a unificar un poco mi humilde criterio sobre, porque sus libros siguen, digamos, una continuidad temporal, pero a veces trata, por ejemplo, en el 2018, de Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú. Bueno, yo en principio lo digo porque, entre otras cosas, creo que eran parientes bastante cercanos en consanguinidad. Este libro de Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista, y si puede señalarnos este parentesco y además extremeño, pues donde usted reside, me gustaría, no sé, que usted nos aclarara eso. Bueno, retomo un poquito Hernán Cortés y ahora entro con Francisco Pizarro. Solamente de Hernán Cortés quiero decir que de todos los conquistadores que yo he investigado, Hernán Cortés es para mí el más singular, sobre todo porque pensó en la posteridad. Fue el único conquistador que verdaderamente pensó en la posteridad y se ocupó de hacer o de crear su propio mito
para ver, pensando en cómo lo verían las generaciones futuras, ¿no? Y en esto enlazo con Francisco Pizarro, porque al final, fíjate qué cosas, ¿no? Los principales bulos y las principales leyendas negras vertidas sobre Francisco Pizarro proceden de Hernán Cortés y de su entorno. Porque, ¿qué le pasó a Hernán Cortés? Que Hernán Cortés se dio cuenta que su tío Francisco Pizarro había conquistado un imperio 10 veces mayor, 2 millones de kilómetros cuadrados, el Tahuantinsuyo, frente a lo que él había conquistado, unos 200.000 kilómetros cuadrados, la Confederación Mexica, con la mitad de hombres, 508 hombres, Hernán Cortés, 180 hombres, Francisco Pizarro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues lanzó una sombra sobre Francisco Pizarro. Por ejemplo, se difundió la leyenda del cuidador de cerdos. Cuando uno va por Perú, para los peruanos es el chanchero. Francisco Pizarro, el chanchero, el cuidador de cerdos, ¿no? Cosa que evidentemente ya Garcilaso, el Inca Garcilaso dijo que no, eso, no se podía creer ese bulo, pero se ha mantenido hasta el siglo XXI. ¿Y de dónde? Y yo digo, alguna vez me planteé de dónde procede esto del Francisco Pizarro porquero. Y empecé para atrás, y llegué a Francisco López de Gómara, que era algo así como el cronista oficial de Hernán Cortés, ¿no? Ya digo, que difundió esa leyenda, que evidentemente no es cierta. Francisco Pizarro era de la familia de los Pizarro, que era una familia linajuda de Trujillo, que tenían 2 casas solariegas, una en La Zarza, otra en el barrio del Arrabal de Trujillo, y que además estaban emparentados con los Hinojosa, o sea que otra familia también de bastante potín. Y el capitán Gonzalo Pizarro siempre reconoció, o sea, siempre los Pizarro siempre reconocieron a Francisco Pizarro como uno de los suyos, que siempre llevó ese apellido, ¿no? Por tanto, eso es un bulo que él desde muy pequeño se dedicó a la guerra, no recibió formación reglada y por tanto no era analfabeto, pero eso no significa nada. Evidentemente que era un hidalgo trujillano que nada tiene que ver con esa tarea de cuidador de cerdo. Incluso Francisco López de Gómara llega a decir que cuando nació lo amamantó una cerda, ¿no? Emparentando con la leyenda lupina de Rómulo y Remo, que esa era elogiosa, pero esta era para desprestigiarlo. Y una segunda leyenda que se vertió contra Francisco Pizarro es que fue un imitador de las genialidades bélicas de Hernán Cortés. Y la cosa casaba muy bien. ¿Por qué casaba? Pues porque la Confederación Mexica se conquistó 12 años antes, entre 1519 y 1521, y él conquistó el Incario, el Tahuantinsuyo, entre 1532 y 1533. Por tanto, casaba que él fuera el imitador de las técnicas de combate de Hernán Cortés. Nada más incierto, o sea, otra falsedad, otra leyenda. Evidentemente, Francisco Pizarro era un militar, hijo de militar, había estado incluso en las guerras de Italia y estaba combatiendo en Centroamérica desde mucho antes que Hernán Cortés disparase ni un solo tiro, porque Hernán Cortés además era una persona de letras, ¿no? Que nunca ni tenía tradición familiar en su familia y nunca había entrado en combate prácticamente antes de la batalla de Centra, antes de llegar prácticamente a Nueva España, ¿no? Por tanto, otro de los bulos que vertió Hernán Cortés sobre Francisco Pizarro. En cualquier caso, hice por ahí no hace mucho un programa de la comparación entre Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Bueno, compartían muchas cosas como conquistadores que eran y que ambicionaban lo que ambicionan esta gente. Dice, ¿querían oro? No, hombre. Francisco Pizarro era un rico hacendado panameño antes de llegar a Perú. Hernán Cortés era un rico hacendado cubano antes de embarcarse rumbo a Nueva España. En realidad ellos buscaban otra cosa. Ellos buscaban honra para su familia, para su linaje, un concepto difícil de entender desde la perspectiva del siglo XXI, que básicamente solamente nos movemos por dinero, ¿no? Él buscaba honra para su linaje. Eso sí que tenían en común. Después había cosas que le diferenciaban. Hernán Cortés era mucho más pasional, era mucho más desmedido en todo, y en cambio Francisco Pizarro era más taciturno, más sereno, o sea, había diferencias de carácter bastante importantes entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que compartieron esa ambición, ya digo, no tanto económica como de conseguir honra y fortuna para su linaje. También comparten el hecho
de que los dos se enamoraron de la tierra que conquistaron. Hernán Cortés quiso morir en Nueva España, ¿no? Y de hecho cuando se sintió muy malito, él bajó para abajo, para el sur, a ver si se podía embarcar, pero la enfermedad avanzó demasiado rápido, en 1547, y al final se fue a un pueblito al lado de Sevilla para morir tranquilo en Castilla de la Cuesta. Y Francisco Pizarro lo había dejado todo dispuesto para que su hermano Hernando Pizarro se quedase en España a la cabeza del linaje de los Pizarros, y él quedarse a vivir en su querido Perú, ¿no? Por tanto, bueno, pues también es verdad esto, ¿no? Que ambos se enamoraron de la tierra que conquistaron. Sí, usted es un historiador que creo que, como señala, mira de frente y de una manera seria, pero a la vez amena. Y entonces yo querría dar aquí una preocupación casi personal a Pizarro, curiosamente, igual que Hernán Cortés, como usted dice, regresó a España y bueno, incluso quiso ser útil militarmente al emperador Carlos I y V de Alemania y hablaba de que podía tomar la plaza del norte de África muy fácil. En cualquier caso, sin duda era un hombre un literato muy bueno, usted me lo corroborará, muy apreciable. Y bueno, en fin, yo quisiera también hablar un poquito de esto de la leyenda también negra, de que parece que el libro de la verdadera historia de su digamos lugarteniente Bernal Díaz del Castillo estuvo escrito por él. A él le prohibieron publicar en España algunas veces, ¿no es así, don Esteban? A don Hernán Cortés, que tenía muy buena pluma, basta ver sus cartas de relación y su testamento, ¿no? Bueno, sí, pero no era tampoco nada personal, ¿no? Simplemente que España sistemáticamente prohibía la publicación de crónicas, por supuesto, prohibía libros de navegación, por supuesto, que fueron prohibidos de manera sistemática, pero bueno, la obra de Pedro Cieza de León sobre la conquista del Perú se tuvo que publicar en Amberes. Hubo muchas obras que se tuvieron que publicar en el extranjero, porque la corona no le apetecía que todos estos territorios conquistados se diese información al enemigo, porque estos libros caían rápidamente, tal como salían, caían en manos de los enemigos de España, ¿no? Y lo mismo que se prohíben obras de navegación, también se prohíben obras que detallan el paisaje, el territorio, las coordenadas de todas esas conquistas, ¿no? Por tanto, la corona era celosa de ella y vigilaba muy bien qué se podía publicar y qué no se podía publicar. Con respecto a la teoría esta de que fue el propio Hernán Cortés el que escribió la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, bueno, eso es una teoría de Christian Diverger que ha sido rebatida por todos los historiadores, o sea, todos los grandes cortesianistas que conozco, todos, incluido yo, hemos rebatido esa hipótesis. Es impensable, de verdad que verdaderamente Hernán Cortés era un tío verdaderamente increíble, ¿no? Pero cuesta creer que por la mañana estuviese despachando con Francisco López de Gómara escribiendo esa crónica y por la noche estuviese él mismo escribiendo la crónica de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? O sea que, y los fundamentos que tiene Diverger, que Hernán Díaz del Castillo no estuvo con él, se ha demostrado falso, que en el alarde que se hace en Veracruz, que lo ha publicado Carmen Martínez, sale ya Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y se sabe a ciencia cierta de que estuvo con él y que estuvo escribiendo ese trabajo, esa crónica de la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Y aparte, que es impensable, porque Bernal reivindica el papel de la hueste, el papel de los soldados. Sería algo verdaderamente increíble que Hernán Cortés estuviera haciendo la crónica, defendiendo su labor con Francisco López de Gómara, y por la noche estuviese haciendo otra para disimular, defendiendo no tanto su papel, sino el papel de la hueste en su conjunto, ¿no? Es sí, verdaderamente... Yo en mi suspicacia por todo esto que usted dice, que había leyendas negras incluido entre, digamos, los descubridores y conquistadores, hay dos apreciaciones y ya paso las preguntas a nuestros corresponsales. Queridos compañeros, ahora va. La verdad es que es un tema que da, como ven, para muchos, y todavía tenemos que repasar excelentes libros que tiene el doctor, ¿no? Mira Caballos. Bueno, pues, doctor, profesor, me llama la atención de que, bueno, todo el mundo conoce a digamos, se utilizó para forjar esa leyenda negra la obra de Fray Bartolomé de las Casas, brevísima, me parece que era
destrucción de las Indias o breve relación o algo así, breve relación creo de la destrucción de las Indias. Ahora pregunto, ¿cómo se autoriza esa contundente y a veces, a mi entender, exageradísima denuncia, porque nadie puede hacer tantas tropelías siendo tan pocos? ¿Cómo esas atrocidades que señala Fray Bartolomé de las Casas es publicable y lo reciben los reyes? Fíjese usted entonces, por otro lado, que libertad de expresión, con una autocrítica, y sin embargo, este señor acaba de obispo y, bueno, Fray Bartolomé de las Casas, y yo creo que tal vez, perdóname que sea un poco, no sé, paranoico, historiador, históricamente, ¿hasta qué punto él lo que denunciaba eran las encomiendas y no le interesaba a los estructuras de la nomenclatura que hubiera encomenderos con el poder que tenían estos conquistadores? Porque curiosamente a uno lo destrozan por lo que había en los juicios de relación, y perdóname nuestra audiencia, que era cuando alguien estaba aquí, tenía que venir a juzgar aquí, y al otro lo matan los almagristas, a Pizarro. Bueno, todo esto, no sé, yo a lo mejor soy un poco conspiranoico, pero pregunto, ¿por qué Fray Bartolomé de las Casas y ese enfrentamiento entre nosotros, eso sí, también con la controversia de Valladolid, que pararon, porque claro, como usted dice, eran señores que, como el Tahuantil suyo, que recuperaban imperios? ¿Por qué esto de Fray Bartolomé de las Casas no es sancionado y se permite que publique libros y que también se utilice por la otra, digamos, los otros, Inglaterra, Holanda, etcétera, para forjar la leyenda negra? ¿Y por qué, a su vez, matan a Pizarro? Yo esas dos cosas, si me las aclara, yo creo que me quedaría muy tranquilo. Y perdóname que tienen una cierta conexión desde mi punto de vista, que es a los grandes héroes, Hernán Cortés y Pizarro, acaban medio descalabrados. Bueno, la verdad que son muchas preguntas juntas. Yo de Bartolomé de las Casas estoy ahora inmerso en la redacción de una extensa biografía, y ya advierto a la audiencia que la gente aquí en España me llaman las casistas, ¿no? Yo soy un admirador de Padre de las Casas, entre otras cosas porque me formé en la Universidad de Sevilla y tuve maestros que me enseñaron a querer al dominico, ¿no? Como Paulino Castañeda Delgado, que era catedrático de Historia de la Iglesia y, por cierto, también cura castrense, o sea que no era sospechoso de ser. Bueno, yo creo que Fray Bartolomé de las Casas, este sevillano universal, ha sido víctima de la leyenda negra. Así lo voy a tratar de exponer yo en mi biografía, ¿no? La leyenda negra no solamente nos desprestigió como imperio, sino que también destruyó la figura de Bartolomé de las Casas, señalándolo como el germen de la leyenda negra. Bueno, sería larguísimo entrar en todo eso. Ya digo que la publicación de la brevísima historia de la destrucción de las Indias se hizo en 1552 sin su consentimiento. Si él llega a saber la repercusión que va a tener, no lo hace. Evidentemente, de la enorme obra Las Casistas, la brevísima es un panfleto sin ningún valor. La historia de las Indias, su gran obra, o la apología, tiene obras verdaderamente fundamentales para los investigadores de la época del descubrimiento de América. Por ejemplo, gran parte de lo que sabemos de Colón lo sabemos por Bartolomé de las Casas. Por tanto, hay que empezar un poco por ahí. Eso se publica sin su consentimiento. Bartolomé de las Casas lo que quería era impresionar al emperador para que dictase leyes de protección del indígena, y lo consiguió. O sea que si algo presumo yo, de algo puedo presumir yo del Imperio Español o del Imperio Habsburgo, es de haber sido el primer imperio que se planteó su propia forma de actuar, y se planteó incluso la posibilidad de abandonar América si no estaba haciendo las cosas adecuadamente, y planteó una legislación de leyes de India, que es verdad que a veces se acataba pero no se cumplía, que no tiene parangón en ningún otro imperio, ¿no? Por tanto, si de algo me puedo sentir orgulloso es de esa corriente humanista cuya cabeza más visible fue Bartolomé de las Casas. Segundo punto, ¿por qué la corona consiente eso? Yo siempre me planteé, lo raro es que sobreviviera en América, que no lo mataran como al obispo Valdivieso, como a tantos otros, ¿no? Lo raro es que no lo mataran los encomenderos por tanta acusación como les vertió. Pero con la corona, no, la corona simpatizó con él. ¿Por qué? Porque en el fondo el proyecto, porque Las Casas es muy crítico, pero Las Casas no cuestiona la ocupación de América.
bajo una evangelización pacífica, pero él no ocupa él no impugna su ocupación. Por tanto, la idea de evangelización pacífica del padre de las Casas era compatible con el proyecto de crear un imperio cristiano por parte de Carlos V y del Imperio Habsburgo, ¿no? Que a fin de cuentas hay una cosa que es importante. Había un nexo de unión en todo el Imperio Habsburgo, que era el cristianismo. La lengua no, ahí había, de hecho todavía se hablan en México 300 lenguas actualmente. O sea, la lengua no. El gran nexo de unión era el cristianismo. Había pueblos muy diversos en muy distintos lugares del mundo, pero lo que iba a unir a todo el imperio era la cristiandad. Por tanto, el proyecto de hacer un imperio cristiano de Carlos V era compatible con esa evangelización pacífica, esa ocupación pacífica que plantea Bartolomé de las Casas, y que no solamente no lo sancionan, sino que le dan su sitio y incluso lo nombran obispo de Chiapas, después de las leyes nuevas incluso, y bueno, y es una persona hasta el final de sus días respetado. Y prueba de ello además que en 1573 se emiten las leyes nuevas del Bosque de Segovia, y ahí se suprime definitivamente el concepto conquista, y a partir de ahora se iba a hablar de ocupación y pacificación y poblamiento. Las nuevas leyes, nuevas ordenanzas de poblamiento del continente americano, desterrando desde entonces la palabra conquista, ¿no? Por tanto, ya digo, el padre de las Casas es un personaje muy interesante que hay que, le hace igual que a los conquistadores, hay que darle una oportunidad. El padre de las Casas decía, todos somos uno. En su época, todos somos uno. Samar, espero que ahora volvamos a recuperar, me estás convirtiendo al cascachismo. En cualquier caso, bienvenido a las leyes de Indias, y usted dice que eran las leyes del inicio del derecho de gentes de Francisco de Vitoria, etcétera, que merece otro programa, porque la verdad usted es un libro abierto, pero un gran locutor. Se nos olvidó lo del almagrismo, ¿no? Creo que es, bueno, como usted dice, Pizarro, al recuperar de los incas y todo este mundo del quechua, ¿no? Una sociedad muy piramidal y tal, y aprovechar también el enfrentamiento entre hermanos, el Tahuantinsuyo, bueno, era un imperio mucho, como usted dice, 10 veces mayor que lo de Cortés, pero en cualquier caso, el virreinato de Perú pues fue tremendamente enorme, ocupaba toda Sudamérica casi, salvo un poco de la parte de abajo de Chile y Argentina. Esto de los almagristas yo nunca lo entendí, porque ya empezábamos a ser nosotros guerra civilista en sumo grado. No sería porque no tenían para repartir, digamos, como usted dice, oro, ¿no? ¿Qué ocurrió con los almagristas? Porque usted, como está tan informado, seguro que nos lo simplifica. La cosa se torció de un primer momento. Desde la propia Compañía del Levante de 1524, mucho antes de emprender la tercera aventura que le llevaría a la captura de Atahualpa, se hace una compañía que se reparte los beneficios a partes iguales, pero Francisco Pizarro está en primera línea y se juega la vida. Diego de Almagro es el auxiliar y Hernando de Luque es un socio financiero. Por tanto, desde un primer momento la compañía estaba desequilibrada, porque había reparto a partos iguales, pero la implicación de cada uno era totalmente diferente, ¿no? Y ya eso llegó a un punto de no retorno cuando en 1529 capituló en Toledo Francisco Pizarro y casi todas las prebendas se las quedó para él, y le dio a Almagro una pírrica alcaidía de Tumbes, y a Hernando de Luque le dio el obispado de Tumbes, que no tenía rentas prácticamente, ¿no? Por tanto, desde ahí ya, en la posición de Almagro y de Francisco Pizarro, desde 1529, se hace irreconciliable. ¿Qué estaba pasando? Que había una bicefalia. ¿Qué le dice Francisco Pizarro a Almagro? No sabemos si es cierto o no. Le dice, es que el rey no ha querido, porque el rey no quiere bicefalia, quiere que sea uno el líder, y no ha querido darte a ti lo que yo le he pedido que te dé. No sabemos si eso era cierto o no era cierto. El caso que desde 1529 hay un enfrentamiento ya entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Ellos siguen para adelante, pero ¿qué problema hay? Que se presenta en Trujillo Francisco Pizarro y se trae a sus hermanos, con lo cual Diego de Almagro, que era el segundo, pasa de ser segundo a ser tercero, con lo cual ya ahí sí que la cosa pues se tuerce, ¿no? Y finalmente pues va a acabar de mala manera en la batalla de la Salina en 1538 con la derrota de los almagristas, la captura de Diego de Almagro y su ejecución posterior en Cusco, ¿no? Por parte, supuestamente, de Hernando Pizarro, sin conocimiento de Francisco Pizarro. Ahí ya hay diferencias entre las crónicas. Quien dice que Francisco Pizarro estaba al tanto de la cuestión y que permitió o incluso ordenó a su hermano que lo ejecutara, y otros cronistas que dicen que no, que fue una iniciativa
iniciativa privada de Hernando Pizarro, y que Francisco Pizarro no estaba detrás ni había consentido esa ejecución de Diego de Almagro. Por tanto, los pizarristas matan a Diego de Almagro, el hijo de Diego de Almagro el Mozo, el 26 de junio de 1541 asesinan a Francisco Pizarro en su palacio de Lima, y en 1542 la autoridad real en la batalla de Chupas va a matar al hijo de Diego de Almagro. O sea que al final, bueno, pues son las guerras civiles. Y bueno, y la cosa va a acabar peor, porque después de 1542 se van a montar las guerras civiles de Gonzalo Pizarro contra la corona en la defensa de los encomenderos, que va a acabar en 1548 con la captura, ejecución de Gonzalo Pizarro y bueno, de alguna forma la expulsión de Perú de todos los Pizarros, ¿no? De la propia hija Francisca Pizarro Yupanqui, que se viene a España y se tiene que establecer en España, casándose, por cierto, con su tío, con Hernando Pizarro. Pues apasionante. Voy a pasar la palabra a nuestros corresponsales que están aquí, como se ve. Todavía queda hablar de Hernando de Soto, de la Gran Armada, de Nicolás de Obando. ¿Qué le voy a decir? Esto es una maravilla, y encima que está usted trabajando de una manera muy profunda y muy seria, esto como académico y doctor en muchos ámbitos. Y entonces, antes, una cosa, ayer estuve con un chico que trabaja aquí en Suiza, peruano, y estaba aquí en España, y entonces me asombró, antes de pasar, repito, y perdonadme, queridos compañeros, me asombró que hay, yo no lo sabía, en Perú, sé lo que lo hay en Colombia, etcétera, espectáculos de lo que fue la tortura de la Inquisición. Y yo me consta que a los población originaria, a los que llamaban indígenas, indios, bueno, la Iglesia Católica, como, en fin, usted me podrá explicar esta leyenda que hoy en día sigue y continúa, y yo lo vi en Colombia, con una especie de museos de los horrores, o casas de los horrores de la Inquisición. Bueno, yo no puedo comprender que siendo tan respetuosos en el ámbito legal y mucho más en el religioso, con la cantidad de iglesias y catedrales y hospitales también, no acabo de comprender muy bien cómo se mantiene todavía esa ficción, y querría que usted hablara de cuántos se calcula que en 250 o 300 años, que según creo, vamos, no sé ahora las cifras, ejerció su jurisdicción religiosa, llamémoslo jurisdicción, en cualquier caso de la fe, pues la Inquisición, que de verdad hay también en estas cifras, y sobre todo, repito, referido a la población autóctona y original, porque le recuerdo a nuestros oyentes que en Europa los protestantes tenían sus inquisiciones, y que aquí también, en cualquier caso, la pregunta más concreta es referida a la población originaria y la causa de, llamemos, sacrificados o quemados o muertos, ¿no?, por la Inquisición en población originaria. Por favor. Bueno, el tema vuelve a ser extremadamente extenso. Podríamos estar un programa entero hablando sobre esa cuestión. El tema de la Inquisición es otro de los mitos, ¿no? No solamente la Inquisición americana. Brevemente, la Inquisición española, que había 16 tribunales, se calcula que quemaron unas 200 personas en 3 siglos, ¿no? Y condenaron unas 2.000. O sea, es muy poco, incluso en España. ¿En España dice o allá? No. En España, que había 16 tribunales, y se calcula que quemaron unas 200 personas. En 300 años. En 300 años, o sea que no hay... ¿Y allá población originaria? En América había 3 tribunales, se creó primero en 1570 el de Perú, en el 71 el de Nueva España, y en 1610 el de Nueva Granada. 3 tribunales para un montón de millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto que no tuvieron jurisdicción sobre los indígenas. Los casos son anteriores a la creación de los tribunales, cuando algunos obispos, como el obispo Manso en Puerto Rico, o en tiempos de Alonso de Sazo en la Española, o en México con Carlos de Texcoco, por parte de Zumárraga, se atribuyeron poderes inquisitoriales porque tenían poderes como inquisidores y procedieron contra ellos. Pero desde 1570 quedó claro que los indios quedaban fuera, los indígenas americanos quedaban fuera de la jurisdicción de la Inquisición. Pero es más, por supuesto los indígenas fuera. Pero los 3 tribunales, yo hace poco leí uno sobre el Tribunal de Nueva Granada, y el propio autor decía que fue un tribunal muy blando, muy suave. Aparte,
3 tribunales para varios millones de kilómetros cuadrados. La Inquisición en América estaba demasiado lejos de todo el mundo para infundir temor. En América no existía eso. De hecho, hay un grado de libertad y de libertinaje incluso mucho mayor entre los criollos americanos y en América que en España. De hecho, cuando las criollas y las indígenas y las mestizas americanas vienen a España, crean escuela, ¿no? O sea, sorprenden a las propias españolas por lo reprimidas que están aquí en España y lo liberadas que están ellas cuando vienen. Leí un caso de brujería simpático que, como usted dice, 3 tribunales para todo ese imperio enorme. Y entonces era un documento, pero un español, no era población indígena, que acusaban de brujería, no sé qué, en Filipinas. Imagínese usted el expediente que duró creo que 15 años y el hombre quedó absuelto porque le había denunciado un vecino. En cualquier caso, yo creo que el número de población originaria que usted dice que creo que no tenía ni jurisdicción porque eran de fe nueva, se puede evaluar con datos serios, contrastados, académicos, científicos, historiográficos, las víctimas que fueron población originaria o indígenas de la Inquisición. ¿Puede tenerse una aproximación? Bueno, fueron casos muy contados y siempre anteriores a la creación de los tribunales de la Inquisición, que desde el primer momento quedaban fuera de su jurisdicción. No podría decirte un número, yo conozco algunos casos, algunos en México, algún caso en Puerto Rico, algún caso en La Española, pero bueno, yo creo que con mis 2 manos se podrían contar todos los casos que se dieron sobre indígenas, ¿no? Y por supuesto no todos acabaron en una pena en la hoguera, ¿no? Una minoría, ¿no? Por tanto, ya digo, fue una cantidad ínfima, que bueno, que evidentemente nadie, por supuesto hay que criticar un tribunal como la Inquisición, pero todo hay que ponderarlo en su justa medida, ¿no? Había tribunales ordinarios mucho más duros en Europa que la propia Inquisición. Y en América, ya digo, en América tenían fama de ser tribunales suaves y que además no le tenía miedo a nadie porque había 3 tribunales para varios millones de kilómetros cuadrados, por lo cual en la propia sede inquisitorial pues podía haber un poco de temor. Pero por ejemplo en Santo Domingo, que el tribunal estaba en México, pues allí la gente no existía Inquisición, allí la gente pasaba absolutamente y se daban todo tipo de libertades y de libertinajes de todo tipo, que cuando llegaban estos chapetones, cuando llegaban estos españoles nuevos, se quedaban sorprendidos de lo que pasaba allí, que era impensable que pasara en España, impensable. Así que ya digo, es un mito lo de esa obra negra de la Inquisición norteamericana. Pero es un querido doctor y profesor, Esteban, es un mito, pero que tiene museos y que, bueno, creo que sigue ahondando en esta división, a mi entender, un poco exagerada, y por supuesto usted ha dado datos con los dedos de ambas manos. Hablamos de población originaria, no llegan a esto. Me parece apasionante y paso la palabra ya creo que está doña Elizabeth Rondón, que necesitamos el apoyo psicológico porque creo, a mi entender, querida Elizabeth, que tú, que eres una psicóloga experta que nos iluminas en nuestro comportamiento todos los jueves en horario de enlace sudamericano, tú que nos apoyas, ven al rescate y dinos, hombre, desde Colombia, que yo he estado en esas maravillas, y quiero, desde Cartagena tengo que subir arriba al Valle del Cauca, a la capital de la salsa, pero ahora creo que estáis acercándonos mucho porque tenéis eso de no sé qué al cielo. Me lo refresca lo del cielo, y desde la capital de la salsa, ¿qué opinas tú o qué tendrías que comentar a nuestro profesor Esteban? Hola, saludos cordiales, estimado director Javier Pertierra, apreciados compañeros corresponsales y por supuesto a nuestro invitado especial, profesor Esteban, y a nuestros amables escuchantes. Gracias por estar acá. Un tema sin duda muy interesante, ocasión para aprender del profesor Esteban y sus vastos conocimientos. Comparto la opinión de nuestro director. Usted es un libro abierto, definitivamente. Escuchando la disertación, profesor, hacía un poco de introspección histórica por mis 55 años de existencia y recuerdo que cuando niña en la escuela, el 12 de octubre en Venezuela, se conoció como Día de la Raza, una denominación que se adoptó en muchos países hispanoamericanos a partir del siglo XX para conmemorar la llegada de Colón a América en 1492.
y, por supuesto, la posterior conformación de sociedades mestizas. Posteriormente se le cambió el nombre a esta conmemoración por Encuentro de dos Mundos o Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para conocer la coexistencia y mezcla de culturas. Pero en 2002 se le denominó Día de la Resistencia Indígena, lo que representa un cambio de paradigma en la forma de interpretar la historia. Ya no se concibe el 12 de octubre como un momento de celebración o descubrimiento o de mezcla cultural, sino como una fecha de reflexión sobre la resistencia indígena, la dignidad cultural y la lucha contra la violencia colonial. Esto a manera de comentario. La pregunta para el profesor Esteban es acerca del mestizaje institucional, profesor. ¿Qué papel jugaron las élites y caciques indígenas en la administración de los virreinatos? Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos el Virreinato de Nueva Granada en Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias, profesor. Vale, bueno, un placer, Elizabeth, hablar contigo y te respondo a esa pregunta. Sería muy largo, escribí un libro entero yo sobre la conquista pactada y el papel de las élites. Cuando los españoles se presentan en el continente americano, primero la guerra ya existía y después ellos toman su decisión. Cada curaca, cada cacique, cada tlatoani, cada uno de ellos toma una decisión si resistirse o sumarse a los españoles. Normalmente las élites se sumaron a los españoles y no hay conquista sin los indígenas, ¿no? O sea que evidentemente Francisco Pizarro no conquista el Incario sin los lambayeques, los huancas, los cañaris, los chachapoyas, sin todos eso no hubiera conquistado América. Pero Sebastián de Belalcázar no conquista el Valle del Cauca sin los quimbayas. Y Hernán Cortés no conquista Nueva España sin la colaboración inexcusable de las tlaxcaltecas, chalcas, acolúas, cholultecas, etcétera. Por tanto, ya digo, las élites indígenas en su mayor parte claudicaron y se unieron a los españoles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener los privilegios o aumentarlos, ¿no? Y ellos se llaman incluso conquistadores. Pero una cosa importante, no solamente en la conquista. No hay conquista sin los indígenas, pero tampoco hay colonización ni administración virreinal. Hay que tener en cuenta que, fíjate, que está, por ejemplo, don Alonso Titu Atauchi, que el alcalde mayor de los Cuatro Suyos, que este se encarga no solamente de someter posibles levantamientos indígenas, que por cierto, Alonso Titu Atauchi, un indígena de linaje peruano, que se casa con Constanza de Castilla, una noble de España, blanca, española, y ese derrota a Francisco Hernández Girón, que se había levantado contra la corona, un español que se había levantado contra la corona. ¿Y quién lo somete? Bueno, mandan a Alonso de Alvarado, que lo derrotan en la batalla de Chuquinga, y tiene que llegar don Alonso Titu Atauchi, que lo derrota en la batalla de Pucará, en 1552, creo recordar. Por tanto, y restablece el orden virreinal allí. Bueno, pues la colaboración. Don Martín Cajafincín, el cacique de Chanchán, del Valle de Moche, fundamental. Cuando matan a Francisco Pizarro es el que acoge a su hija y a sus descendientes, él para protegerlos, ¿no? O sea que durante toda la época colonial las élites indígenas van a estar defendiendo y protegiendo el imperio. Y la defensa, ¿quién creéis que lucha contra las posibles invasiones? Las tropas regulares españolas eran muy pequeñas, las milicias indígenas y las milicias de mulatos, esos son los que protegen la frontera del imperio. ¿Quién son los que protegen el Paraguay frente a la frontera, frente a las invasiones de los bandeirantes? Son los propios guaraníes, ¿no? Son los que organizan esa defensa, ¿no? Que don Pedro de Lugo, el gobernador, le arma para que defiendan ellos la frontera. O sea, por tanto, todo esto verdaderamente fue así, ¿no? La élite indígena en general pactó con los invasores, con los conquistadores, y son ellos los responsables del mantenimiento de ese orden, ¿no? De ese orden colonial. Por tanto, ya digo, esto daría para mucho. Ya digo, yo publico un libro que se llamó en el 2023 El descubrimiento de Europa, donde detecto miles de indígenas que llegaron a España a reivindicar derechos, porque ellos dijeron y se llamaban conquistadores. Ellos dijeron no, que Hernán Cortés conquistó aquello, muy bien, pero sin mí, que era Chalca, y que le privé de maíz a Tenochtitlan, no cae Tenochtitlan. Y después llegan los peruanos, oye, que sin mí Francisco Pizarro no conquista nada. Y fíjate hasta qué punto llega a haber tantos peruanos y tantos andinos en Madrid,
que terminan poniendo a un procurador indígena allí, a Vicente de Mora Chimo, que era procurador de causas indígenas, que era un chimú, que estaba en Madrid para cuando llegaban los peruanos gestionar ante la corte los papeles, ¿no? Que no los gestionaron en España. Sí. Si me permite, profesor, y ahora quisiera referirme a esto de Madrid, ¿no? Y curiosamente con este mismo peruano de ayer, extraordinario, saxofonista por lo demás, que yo, en fin, fíjese usted, un descendiente de españoles de Murcia y del Tahuantinsuyo, qué bonito, como el Inca Garcilaso, que eso es impresionante, su capacidad literaria y de resumen, uno de los grandes escritores, y fue ahí también de la cercana, del inicio del encuentro. Fíjese usted, hablando de Madrid, no es menos cierto, profesor, que en el Palacio Real se encuentran a la entrada los quiero decir, el monarca, digamos, inca, ya recuperado, y el monarca, digamos, mexica. ¿Puede usted comentarnos esta peculiaridad que casi nadie lo sabe, que en el Palacio Real de Madrid, donde están las estatuas de todos los reyes a tamaño importante, se encuentran Montezuma y el incaica, el Ristor? ¿No es así? Bueno, por supuesto, ¿no? Que están la gente eso no lo sabe, ¿no? Pero realmente no había ese problema. Están representados reyes, y entre esos reyes, pues representan al Moctezuma, Xocoyotzin, al Tlatoani Mexica, y también aparece representado el soberano inca, ¿no? Y es que realmente hay que tener en cuenta que en España hay más Moctezuma, la mayor parte de los descendientes de Moctezuma, del Tlatoani Mexica, están en España. O sea, en España está la mayor parte de eso, hay miles. Creo que un descendiente de Moctezuma, perdona que nuestra audiencia tiene que saberlo, pues fue el fundador de la Guardia Civil Española. ¿O estoy yo un poco ebrio? No. Digo, ebrio de contento de tenerlo en mi programa. El duque de Ahumada en 1844, descendiente directo del Tlatoani Moctezuma, ¿no? Pero hay tantos y tantos casos que yo le podría contar. No me quiero resistir a contar un caso que yo creo que la gente Nos lo contará. Le digo un detalle. Con el dinero que trajo Hernando Pizarro de la celada de Cajamarca en Perú, él compró varias fincas, entre ellas La Jarilla, y hizo una obra pía, fundó una obra caritativa en Trujillo. Pues 5 siglos después está la Fundación Obra Pía de los Pizarros, y el patrimonio de la fundación, que es lo que es la misma Jarilla, las fincas que compró Hernando Pizarro cuando en 1550 y tanto regresó a España y se instaló después. O sea, una obra pía, una obra piadosa a la que usted pertenece. Y bueno, le voy a pasar la palabra hablando de, pues a don Roberto Ceballos desde México, pero usted podría explicarnos un poquito esa Fundación Pía de Piedad, ¿verdad? De ayuda, de generosidad, y un poco, porque usted pertenece a ella, podría comentarnos un poquito así a bola pluma. El patrono, don Hernando de Orellana Pizarro, descendiente directo de Francisco Pizarro de Hernando Pizarro y de Francisca Pizarro Yupanqui, es también descendiente de Moctezuma, porque una descendiente de Moctezuma se casó con un ascendiente suyo. Por tanto, ya digo, él es heredero de todo eso, y gran parte del capital de la Fundación Obra Pía de los Pizarros se reinvierte en Perú en obras culturales, tienen convenios con muchas universidades, se publican libros en Perú, hacen obras de restauración en la catedral, incluso tiene algún que otro proyecto para llevar agua corriente a pueblos nuevos del entorno de Lima, ¿no? Por tanto, es curioso. Dice, ¿dónde está el tesoro de Atahualpa? Bueno, pues ahí está, en parte, la Fundación Obra Pía de los Pizarros, que 5 siglos después sigue reinvirtiendo, porque siente tener esa deuda, parte de las rentas que tiene, la mayor parte de las rentas, en obras en Perú. Que, por cierto, ahora en noviembre organiza un congreso de academias internacional en Lima, ¿no? Que estaremos en noviembre de este año 2026. La propia Fundación Obra Pía de los Pizarros. Pero ya digo, es un caso singular de un lazo que empieza en el siglo XVI y que continúa 5 siglos después. Pues muy bien, usted comentaba ese apoyo y alianza con la población originaria, con los indígenas de diversos ámbitos, y yo quisiera resaltar, antes de pasar la palabra a don Roberto Ceballos,
Dos cositas, don Roberto Ceballos, desde México, desde Veracruz. La primera es que hay un dicho en México que yo oí por primera vez allí, y que alguien señaló, y está muy discutido, quien lo citó, que la conquista la hicieron los indígenas, los indios, y la independencia los españoles. Yo estuve informándome, y si la conquista la hicieron los indígenas, por ejemplo en México, los tlaxcalteca, que nuestro profesor Esteban nos lo ha señalado, guerrearon con los hispanos o con los europeos, no solo en ámbitos de Sudamérica, llegaron a Filipinas, metiéndose con los samuráis, que hubo algunas batallas por la piratería con los samuráis, y los tlaxcaltecas, originaria población de México extraordinaria, también llevaban al norte esas tierras muy salvajes, porque no había la regulación de estos imperios como era el azteca o era el inca, y ahí fundaron y permanecieron con los dragones de Cuera, que eso sí queda para otro programa, porque, estimado profesor, y yo le insto a que nos ayude, dentro de poco, el 4 de julio, se va a tener lugar el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Creo que va siendo hora de que recordemos, y cuento con usted, estimado profesor, si me permite, un programa cercano a esa fecha, la enorme herencia que tienen los Estados Unidos actuales de ese mundo hispano que, por ejemplo, conformaron los dragones de Cuera, con población incluida tlaxcalteca, que eran dragones porque eran de caballería y que tenían unas armas singulares y que dominaban territorios inmensos y que velaban por lo que hoy es conocido como California, Colorado, Arizona, Texas, y que esos señores fueron los que establecieron las primeras misiones, porque además de los sacerdotes o los curas, franciscanos, dominicos, etcétera, tendrían que cuidar lo que luego fue San Diego, San Francisco, se llaman misiones se llamaban, como usted bien sabe, prisiones. Estoy intentando entusiasmar, porque usted va a repetir si Dios quiere, y usted también, pues que el nombre de San Antonio en Texas no es así, y que Colorado era porque era el nombre en español de eso, y que Nevada se llama así, porque había nieve, y que Los Ángeles y para arriba, en Alaska, hay una ciudad que se llama Córdoba. Todo esto siempre en unión de los indígenas que se encontraban bien, parece ser, con el orden establecido. Incluso, por eso dicen que la independencia lo hicieron los españoles, la población mestiza e indígena estaba muy favorable a esa unión que usted comentaba. Perdóneme, pero le digo a nuestros oyentes que pienso hacer un especial importante sobre el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, porque, y usted lo sabe mejor que yo, desde el Real de A8 hasta la financiación, etcétera, tuvimos con personajes que ahora no viene a cuento hablar de ellos, pero que tuvimos esa providencia en esa independencia y esos territorios. Ya va siendo hora de que algunos señores que tienen la web de la Casa Blanca solo en inglés comprendan el señorío y el imperial trasfondo que subyace en la historia de los Estados Unidos sobre el mundo hispano o iberoamericano. Esto es una humilde opinión, no sé si usted, y perdóneme, que me ha apasionado un poquito. Bueno, un breve comentario. Ha tocado tantos temas que también estaríamos otro programa hablando de todo solo. Bueno, yo estuve en San Antonio con los canales aquellos, con un barquero que era de puertorriqueño, el barquero de los canales de San Antonio, y por cierto, una catedral que se titulaba de San Fernando. Digo, San Fernando de Sevilla, por supuesto. O sea, increíble, ¿no? Y con un montón de lápidas allí, las que se conservan antiguas, de antiguos españoles y de antiguos evangelizadores que estuvieron por allí. Por tanto, ya digo, la importancia del hispano en todos esos territorios fue verdaderamente importante. Con respecto a la frase América la conquistaron los indígenas y la independizaron los españoles, es una frase que pronunció Carlos, todo el mundo se la atribuye a Carlos Pereira, un historiador mexicano de mediados del siglo pasado, pero yo he visto que él la tomó a su vez de José Vasconcelos, que es otro historiador mexicano, intelectual mexicano anterior, ¿no? Por tanto, ya digo, es una frase que dos intelectuales mexicanos dijeron hace más de un siglo,
y que se ajusta mucho a la realidad, ¿no? Toda frase es un cliché, ¿no? Y por tanto, resumir, todo lo que sea resumir implica dejar parte de la verdad fuera, ¿no? Pero es verdad que el 90% de los conquistadores fueron indígenas, ¿no? Yo hace poco hice un programa que se llama Tlaxcala Conquistadora, que se emite desde Tlaxcala, y ellos se sienten conquistadores, ¿no? Pero con esa palabra, ¿no? Formaron parte de la conquista, ¿no? Y en su casa consistorial tienen grandes murales de los tlaxcaltecas aliados con los españoles conquistadores y demás, ¿no? Y presumen de haber sido conquistadores, ¿no? Por tanto, es en buena parte cierto que las Filipinas no se conquista sin los pampangos, el Valle del Cauca sin los quimbayas, sin los cañari y los chimúes el Perú tampoco, Nueva España sin los tlaxcaltecas, los empoaleses o los chalcas tampoco, y bueno, por tanto es verdad que mucha parte de la realidad de la conquista no se hubiera consumado sin los indígenas, y la independencia de los españoles en el sentido que fue liderada por unos criollos descendientes directos de españoles con muy poco apoyo por parte de los indígenas. Porque al final, primero, se habían acostumbrado al sistema, segundo, tenían sus tierras matriculadas, tenían sus reconocimientos, tenían sus leyes de India, que al principio no se cumplían, pero finalmente se consiguen un grado de bienestar dentro del imperio razonable, y sobre todo, temían lo que iba a pasar con las nacientes repúblicas liberales, ¿no? Que iban a ser arrinconados, como de hecho ocurrió. Temían eso y efectivamente ocurrió, ¿no? Que al final los liberales del siglo XIX veían a los indígenas como un estorbo en el proceso de desarrollo de su país y fueron exterminados, ¿no? El propio Aslo, cuando pidió que España pidiera perdón, también reconoció el genocidio que había cometido México con los yaquis y otros pueblos indígenas a partir de la creación de la República de México. Es que maravilla, profesor Esteban Mira Caballos, natural de Carmona, Semilla, y antes, porque tenemos a Roberto Ceballos, que seguro que nos ilumina ese México maravilloso, México mágico. Usted como hombre natural de Carmona, al ladito de Sevilla, y antes de pasarle la palabra a nuestro don Roberto Ceballos, que es muy dado él al cancionero. Él, curiosamente, siempre me dice, bueno, cantas bien, pero me combina a elegir mejor mis temas. Pues bueno, como el doctor es natural de Carmona, le voy a poner una canción de Antonio Molina, una voz singular en la historia de España, que decía esto. Se lo dedico a usted, don Roberto Ceballos, a ver si me critica por los temas que elijo, y esta vez espero no cantar yo. Ahí va, Esteban, antes de pasarle la palabra a nuestro corresponsal en México. Carmona. No sale. ¿Se oye? No se oye. Me dice el director, que no se oye, ¿verdad? ¿Me dice usted eso? ¿Director Gilson? No se oye la canción, Javier. Se sale cortada. Hay algo extraño y, señores, pues Carmona tiene una fuente, nuestro invitado lo sabe, y me llama la atención porque yo tengo aquí un archivo y hay algo curioso que nos falla en la ecualización. Entonces paso la palabra y disculpe, esto es lo bueno que tiene el vivo y el directo, que incluso nuestra audiencia se ríe mucho de nuestros traspiés, poco profesionales. Don Roberto Ceballos, ¿podría usted, que representa a Zapata, y ahí sí le digo que parece ser que Zapata, los títulos de propiedad que presentó, como bien señalaba nuestro profesor, los títulos de propiedad que presentó a los gobiernos liberales mexicanos eran títulos de propiedad del Imperio Español. Comiente usted que es representante de zapatismo en el sentido histórico. Dígame. Con el gusto de saludar, bueno, adelante, con el gusto de saludarlo. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Sí. Perfecto. Pues qué privilegio, don Esteban Miracaballos, es un verdadero privilegio. Usted no es un cronista, es una enciclopedia que vive. Porque la inteligencia artificial, que la estoy checando al lado de lo que usted habla, sí narra y describe, pero no enlaza, no razona. Un privilegio escucharlo y aprender. Y creo que coincidimos con lo que acaba de decir Elizabeth. Sí es verdad. Cuando nosotros, hoy, ella, a diferencia que es mucho más joven que yo, hace 65 años, cuando los mexicanos vamos
a la primaria, lo primero que escuchamos y abrimos nuestros libros de texto es que vino y descubrió Cristóbal Colón con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, que es la que él traía, en la que él viajaba. Después encontramos un fraccionamiento aquí en el puerto de Veracruz que habla de Pizarro, de todos los héroes, conquistadores, Fray Bartolomé, etcétera. Y luego vamos creciendo con la historia, con los grises, a veces muy negros y a veces muy blancos de los españoles, que al final la Nueva España, que es casi toda la América de hoy, la Nueva España tuvo diferentes poderes que también, a semejanza de la historia nacional de México, pues fue arrebatada una por otros. Unos líderes traicionaron a otros líderes y la historia de la visión de los vencidos del maestro León Portilla dice que la historia la hacen los vencedores, pero hay una historia de vencidos que a veces se escapa. Y bueno, coincidiendo con mi amiga Elizabeth, que fue muy clara en todo lo que dice, estamos perdidos los mexicanos o los chavos o los jóvenes en un sinnúmero de publicaciones. La pregunta concreta, después de mi admiración y saludar a todo el auditorio y también de manifestar que mi amigo Javier nos contagia a todos con su gran estilo en esta bella tertulia. Y la pregunta concreta, ustedes, los grandes colegiados, académicos, historiadores, ¿en qué momento se van a poner de acuerdo y van a armar algún simposio, la historia real de la historia, no de la conquista ni de la independencia, sino de este nuevo momento? Entendiendo que hoy sí hay redes sociales que llegan a todos los espacios, que hoy sí hay manera de comunicarnos hasta los más ínfimos lugares, no como en otros tiempos, no por justificar lo que hicieron, pero no es lo mismo la gente que pensaba hace 500 años, hace 200, hace 100 y los de hoy. Los chavos de hoy, los jóvenes, mis nietos, mis hijos, tienen una visión diferente y es el momento que usted, mi enciclopedia caminante, don Esteban Miracaballos, junto con colegas académicos, yo me jacto de tener amistad con Ricardo Homs, un historiador veracruzano, también editor de libros y que tiene algo que ver y mucho con las crónicas de México y de Veracruz y de las Indias. Bueno, es el momento en que ustedes, los grandes, los que saben, creen o deberían crear una historia real y verdadera de nuestra historia hasta hoy. Adelante. Vale, Roberto, le contesto a esa pregunta. Hace poco tuvimos un simposio vía virtual donde hablamos casi todos los americanistas españoles y un americanista mexicano. Y bueno, el problema no es ese. Realmente nosotros hacemos cosas. Lo que pasa es que los historiadores hemos perdido la calle porque hay grandes obras de investigación en la universidad. En la Universidad Nacional Autónoma de México hay muchísima investigación de muchísima calidad. En España, en las universidades. El problema está que escribimos para nosotros, no salimos. Nosotros hacemos la investigación y son otros los que divulgan. Yo me he reunido en congresos con historiadores colombianos, mexicanos, estadounidenses, franceses, y no hay grandes diferencias entre nosotros por lo general. Sí que hay bastante acuerdo. El problema es que no competimos con los tertulianos divulgadores que son los que copan la opinión pública, ¿no? Entonces estamos hablando eso, ¿no? De la necesidad, y yo eso es lo que intento con mis libros, tratar de llegar a un público más amplio. La importancia que tiene que los mismos investigadores hagamos también tarea de divulgación. Hablaba el otro día yo con mis compañeros americanistas, tenemos que dejar nuestro despacho y asumir entrevistas en YouTube, que es lo que está ahora de moda, en la radio, en televisión, hacer proselitismo en la calle para tratar de divulgar la historia desde el ámbito científico y no dejar que sean otros los que hagan eso y nosotros dedicarnos a nuestra investigación en nuestros sillones y en nuestra universidad. Insisto, tenemos que abandonar nuestros cómodos despachos y salir a la calle a divulgar la historia. No hay grandes diferencias. Lo que pasa es que yo estuve en Veracruz en un congreso cuando Aldo dijo la famosa frase de pedir perdón. Y bueno, en primer lugar, estuvieron de broma todos los historiadores mexicanos con nosotros, con los españoles, de broma, pídeme perdón, no sé, porque le parecía absurdo verdaderamente que su presidente dijera eso. ¿Cuál fue el problema?
que había un congreso cortesiano que estaban los mejores cortesianistas del mundo en Veracruz, en la Universidad Cristóbal Colón. Y no se hizo eco nada de la prensa de eso. Y en cambio, la frase de Aldo, de que España tenía que perdón, dio la vuelta al mundo. Ahí radica el problema. Ese es el problema. Nadie echó cuenta a todos los cortesianistas, a un montón de mexicanos, colombianos, estadounidenses, franceses y españoles que estábamos allí, y toda la prensa mexicana y mundial incluso se hizo eco de las palabras de Aldo, ¿no? Esa es la cuestión, que no somos capaces de trascender, y yo asumo mi parte de culpa. Alguna responsabilidad tendremos los historiadores, que no somos capaces de hacer llegar nuestra verdad histórica, entre comillas, al gran público. Bueno, pues maestro, esto se trata, creo, del problema de ahora que tenemos una conectividad importante, de poder ofrecer respuestas a la nuestra identidad maravillosa, desde la gastronomía hasta los vinos que acompañan ese maridaje. Tiene que seguir con nuestra imbatible música. Hasta Bad Bunny reivindica esta identidad, que de alguna manera le da un pellizco, no sé si de monja o de varón, a el mundo anglosajón, ¿no? Que recuerden, y siempre lo digo, China era un gigante dormido, perdió la revolución industrial, pero tenía las bases, las raíces para recuperar. Nosotros creo que este siglo, y con gente como usted, sinceramente estamos en vía de ello, porque se trata de la libertad de expresión para poder averiguar la veracidad de estos hechos. La verdad es demasiado divina. Creo que estamos más cerca con usted de la verdad que casi nunca historiográficamente, porque usted, como bien me dijo, ni propenda a la leyenda negra, pero tampoco a la rosa legendaria. Y entonces se me ocurre que tenemos a nuestra embajadora de la palabra en Ecuador, que junto con Colombia, mire qué tono más maravilloso tienen, y nos va a desgranar este Photoshop, este truco de la leyenda negra. Ella es un claro ejemplo de que lo está desmontando desde su poesía. Dígame, doñita, ¿está usted por ahí? Me pregunto, si no está, retomo la palabra con el ritmo que tiene la voz del portuñol de nuestro Brasil. Está por ahí doña Roma Moreira. Pues creo que vamos a tener que ir a Brasil, porque ha debido tener que hacer una pequeña cosa hasta hace poquito, que este programa se está alargando por la amenidad de nuestro conferenciante. Y bueno, paso la palabra a nuestro Gilson Carmini Dantas, el director, que seguro que tiene que decir algo de lo que estamos tratando. Adelante, don Gilson. ¿Qué tal, Javier? Un abrazo muy grande para toda la audiencia de la Radio Mercosur. Y también para nuestro invitado especial, nuestro profesor Esteban, que en el día de hoy está pudiendo traer muchísima información. Un tema tan importante que la pregunta mía va exactamente en torno de eso, ¿no? Nosotros vemos tantas historias del pasado, sea constructiva o destructiva. Y la pregunta es, ¿o qué está faltando para que la comunidad humana pueda usar nuestro pasado también como historia y como base de una experiencia de vida para mejorar el futuro? Porque nosotros vemos que, claro, las brujas pararon de ser quemadas, pero muchas otras cosas siguen igual en esferas muy diferentes. Tal vez nosotros hoy hablamos antiguamente, defensa de la honra, del honor, ¿no? Y dentro de todo eso nosotros vemos hoy la gente calumniando una a otra en las redes sociales y todo más. ¿Qué mensaje usted daría y cuál sería el cambio que nosotros tendríamos que hacer como seres humanos para poder entender un poco nuestra historia y encima de las experiencias vividas, mejorar nuestro futuro? Esa es nuestra pregunta. Muchas gracias, mi querido doctor. Y un fuerte abrazo, sea siempre bienvenida a la Radio Mercosur. Bueno, abrazos, le agradezco la pregunta, Gibson.
si tuviera esa respuesta yo, pues tendría la respuesta del millón. Verdaderamente es complicado y daría para otro programa la pregunta que me has hecho. ¿Qué está pasando? Bueno, pues realmente yo creo que vivimos momentos difíciles del relativismo. La historia, yo llevo 40 años haciendo historia y llega un momento que uno está un poco desanimado porque nunca avanzamos, ¿no? Y llega uno a la conclusión que la historia lo único que nos enseña es que no aprendemos nada de la historia. Volvemos a caer siempre en los mismos bulos, en las mismas historias, en los mismos jaleos. Vivimos una época difícil, la época del relativismo, donde todas las opiniones valen igual. Ya no se respeta que tú seas catedrático o que seas académico o que seas premio Nobel, da igual. Todo el mundo opina de todo lo que le parece y encima no solamente opina, que eso está bien, sino que creen que todas las opiniones valen igual. No, hombre, si tú eres un cardiólogo y estamos hablando de corazón, pues me imagino que su opinión tendrá más valor que la de nosotros, si somos periodistas, historiadores o psicólogos, ¿no? Bueno, pues vivimos en ese mundo del relativismo y incluso las redes sociales están multiplicando todo, ¿no? Porque bueno, se inventan cualquier cosa, la lanzan en las redes sociales, llenas totalmente de mentiras, de fake news, de falsedades, y la gente se las cree, ¿no? Por millones, ¿no? Se replican por millones, ¿no? Por tanto, vivimos en un mundo muy difícil y solamente para acabar quería decir eso, ¿no? Que yo creo que el papel de los historiadores es más importante que nunca en estos momentos, que somos los que tenemos las herramientas para hacer un análisis crítico de ese pasado y utilizando las fuentes adecuadamente y tratar de recuperar a la historia y de que la historia vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Una maestra de vida, ¿no? Y que pueda servir conocer el pasado para tratar de construir un presente y un futuro mejor. Y bueno, quería decir solamente una cosita, no me puedo quedar mucho más porque a las 8, dentro de media hora, me esperan mis alumnos de segundo de bachillerato de Historia de España y tengo que dar clases, así que puedo estar 5 minutos más o 6 o 7 minutos más a lo sumo. Pues sí, justito estábamos en ello y vamos a dar paso a una pregunta rápida que usted contesta, despide el programa y ya pues yo también me despido de mi querida audiencia que cada día en Prensa Mercosur está batiendo récords porque creo que tratamos temas serios como nuestro invitado lo hace. Mire, desde Buenos Aires, don Hernán Sabater, adelante con la pregunta, por favor. Vale. Buenas tardes, profesor. Le mando un afectuoso y gran saludo desde Buenos Aires. Le pregunto, ¿cuál fue el impacto real de la figura del protector de indios y por qué la legislación española consideraba a los nativos como súbditos de pleno derecho de la corona y no como esclavos? Muy interesante. Interesante, sí. Bueno, no tiene precedentes la creación de la figura del protector de indios. El primer protector de indios fue Fray Bartolomé de las Casas y después hubo muchísimos protectores de indios más. Cada uno hizo lo que pudo dentro de su territorio, de su jurisdicción. Y bueno, yo creo que es verdad que hubo muchísimos abusos, sobre todo en los primeros años en el área antillana, pero con el tiempo, bueno, yo creo que eso se terminó enmendando y incluso hubo denuncias a encomenderos que abusaban de sus encomendados, ¿no? Y que tuvieron consultación en los juzgados y fueron incluso condenados, ¿no? Hubo incluso un noble que perdió su señorío, lo tuvo que vender para, no recuerdo ahora el nombre, el marqués de Siete Iglesias, que perdió el marquesado de Siete Iglesias para venderlo e indemnizar a los indígenas por los abusos que había cometido, ¿no? O sea, se consiguieron cosas. Evidentemente que había un poco de todo, ¿no? Pues hubo lo mismo que había encomenderos que trataban bien a sus indígenas y de hecho en sus testamentos dejaban mandas dando misas para los indígenas o dándole parte de su capital para mejorar la vida de esos indígenas. Hubo otros desalmados como la vida misma. Es que al final el ser humano es el que es, ¿no? Y bueno, pues hubo buenos encomenderos y hubo malos encomenderos, hubo protectores muy responsables que incluso se jugaron la vida en la defensa de los indígenas y hubo otros protectores de indios pues que bueno, pues que pasaron un poco de la situación. Y la corona, por supuesto, de un primer momento aceptó a los indios como vasallos de la corona de Castilla. Fíjate que Cristóbal Colón los trata de esclavizar y en 1500 le dice la reina por una carta: ¿qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis vasallos? Y automáticamente le prohíbe que esclavice a los indígenas y los va a declarar vasallos de la corona de Castilla. Por lo tanto, ¿hubo esclavización? Sí que la hubo, pero la reacción fue rapidísima.
O sea, en 1500 se estaba empezando a sentar las bases de la prohibición de la esclavitud indígena, que se termina consubstanciando en un corto periodo de tiempo. Otros imperios tardarían siglos en prohibirla, ¿no? Y a mí me preguntan, ¿hubo esclavismo por parte? Sí que lo hubo, pero no te olvides de decir que en 1500 lo empieza a prohibir la reina ya, muy tempranamente. Ya digo, es un tema que sería muy largo y podríamos estar hablando un programa sobre las leyes. Estimado profesor Esteban, hablaremos solo una curiosidad de advenedizo comunicador y periodista, de todos esos magníficos libros, estudios, proyectos, en fin, colaboraciones con universidades. ¿Hay algo que realmente le sorprendiera desde ese joven que se acercó a este mundo? ¿Hay algo que quisiera trasladar a nuestra audiencia para terminar este programa, usted tiene muchísimos más, ¿qué le sorprendió de todo este estudio en profundidad que usted ha hecho? ¿Hay algo que quisiera reseñar por la sorpresa, digamos por el asombro juvenil? ¿Hay algo? Sí, me sorprendió a mí mismo cuando hice mi libro El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. No me podía imaginar yo, pensábamos que además fue una investigación muy novedosa que ha sorprendido en medios académicos, nos imaginábamos que vinieron varias decenas de indígenas, incluso centenares, pero no nos podíamos imaginar, yo no me podía imaginar a miles de indígenas viniendo a España, al principio como esclavos, pero después libremente reivindicando sus derechos. Miles de indígenas que se presentan en la Corte de Madrid y, por cierto, me sorprendió también, lo recibía. Incluso llega un indígena de la Hacienda de Toa, un encomendado de la Hacienda de Toa en Puerto Rico, y llega a la Corte de Madrid y el rey lo recibe. O sea que si era un trabajador de Sevilla o de Carmona o de Cantabria, el rey ni se le ocurría recibirlo. Pero si era un indígena, el rey lo recibía. O sea, es increíble cómo llegan miles de indígenas a la corte y están documentados en mi libro, ya digo, El descubrimiento de Europa, cómo llegan y reivindican sus derechos y en su mayor parte fueron compensados con esos derechos. Se dieron muchísimos derechos a todos los indígenas conquistadores, a todos los administradores, colaboradores, tlacuilos, quipucamayos, todos esos, muchos de ellos vinieron a la corte y consiguieron prebenda para sus pueblos, para sus familias y para ellos mismos. Y eso es una investigación que me sorprendió a mí mismo, que cuando empecé nunca imaginé la magnitud del fenómeno. Pues, estimada audiencia, hoy en esta edición 108 de Enlace Iberoamericano hemos desfaciendo entuertos de esa leyenda negra y arrojando luz sobre estas, por ejemplo, de las raíces conversas de aquel almirante llamado Colón, que queriéndolo o no, cambió el destino de la humanidad porque se encontró con un nuevo mundo. Ahora estamos abrazando un nuevo mundo. Sin duda, esta nueva era, espero que nuestros hermanos recuperen estas raíces que nos señala el doctor Esteban Miracaballos. Ha sido un enorme privilegio contar con su erudición y también con esa precisión de catedrático y de académico, pero con una gran potencialidad de divulgación. Y él lo señalaba, hay que salir de las torres de marfil académicas, hay que tapar bocas impertinentes y que tienen otros intereses para seguir contando lenguas negras de no leyendas. Y yo creo que no se le puede llamar leyenda negra. No llega a la categoría de leyenda. Simplemente son contrarios a la convivencia fraternal de nuestros hermanos americanos, de este maravilloso mestizaje de música y de derecho y de filosofía griega y de gran literatura, etcétera. Bueno, para no aburrirles a ustedes, este legado incalculable merece ser comprendido, sobre todo con invitados. Invito encarecidamente que no dejen que la curiosidad se apague aquí y visiten su página web para que conozcan. Y me encantaría tener ese acento andaluz tan chispo, tan de chispa, también esa simpatía que tiene el pueblo andaluz. Pues bueno, visiten por favor estebanmiracaballos.com. Y sí, lo digo así porque creo que con su rigor la historia se ofrece de alguna manera, no desnuda, pero sí con ropajes no ideologizados.
allí, en esta página que yo he visitado y que va a contar con nuestro podcast, que están en las principales plataformas y que recomiendo que lo trasladen a sus amigos y que quieran de verdad encontrar las nuevas claves que hoy hemos esbozado simplemente con el doctor Esteban Miracaballos, que les pido que promuevan este mensaje y que hagan el vínculo con nuestros podcasts y también las radios asociadas, que hagan lo mismo, que promuevan este mensaje de enlace, de amistad y fraternal reconocimiento, de reconciliación que estamos viendo. Que sí, que nadie es perfecto, dice y reza ese aforismo o refrán. Nos despedimos hoy, sinceramente, con la certeza de conocer que este pasado nuestro es la recuperación de esa reconciliación, la única forma que tenemos de caminar con paso firme hacia un futuro compartido y creo que mucho más próspero. Desde esta que ustedes saben, Españita peninsular, que también hay muchas Españitas insulares y de otra índole, hoy les abraza más que nunca. Por este gran historiador, abraza más que nunca a nuestros hermanos iberoamericanos. Muy buenas tardes, hasta el próximo encuentro con esta historia siempre nuestra y muchas gracias, estimado invitado y protagonista don Esteban Miracaballos. Hasta luego, mi ciencia, hasta siempre, hasta pronto. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.